Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, se quedaron preocupados, ¿verdad? Por la ofrenda, por el diezmo. Se quedaron temblando. ¿Sabe? No se preocupe, el diezmo es algo especial, algo hermoso. El primer diezmo, porque son 5 diezmos. El primer diezmo es el diezmo de Abraham, el diezmo de la fe. Cuando usted elige participar en el sacerdocio de alguien. Abraham eligió participar en el sacerdocio de Melquisedec, primer diezmo. Segundo diezmo, el diezmo de la casa, para edificar un templo, para edificar una iglesia. Este es el diezmo de Jacob. Y en este diezmo miramos que se establece para edificar la casa, la iglesia. Tercer diezmo, el diezmo de la tierra. Indefectiblemente diezmarás de todo lo que produce la tierra, árboles, frutos y animales, ¿verdad? Ese diezmo es obligatorio para los que están en el campo y viven de esta circunstancia. Dice el Señor que no les corresponde. Este diezmo cae en la iglesia también para acrecentarla a los levitas, a los ayudantes y a pastores asociados. Cuarto diezmo. El cuarto diezmo es el de la familia, cuando usted necesita salir, cuando usted va en una peregrinación de una ciudad a otra. Usted necesita ofrendar ese diezmo y usarlo en su familia, por lo menos cada 3 años. Y déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que invitó a salir a su familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted dispuso en su corazón sacar a pasear a su familia, ahí a la playa, a la montaña o a algún sitio? Mira, nada más empezaron a voltearse a ver todos. ¿Te estás dando cuenta, tacaño? ¿Verdad? ¿Cómo le dijo? ¿Tacaño? Bueno, es que no sabía que también era y se puede ofrendar a Dios siempre y cuando usted salga y donde quiera que usted esté, va a alabar a Dios. Y el quinto diezmo es la ofrenda de los pobres. Es el diezmo que va a entregarse a los pobres. Ese diezmo corresponde a la gente necesitada que va a estar. En todo el aspecto diezmal cae en la iglesia. Solo el aspecto cuando la persona va con su familia, va con su casa. 5 diezmos. 5 diezmos. 2 diezmos por pacto y 3 diezmos obligatorios. ¿Con cuál tiene usted? ¿O usted creía que nada más era para ver si el pastor cambiaba carro este último modelo? ¿Sabe, hermano? Un día voy a tener un carrito último modelo. Un día, quién sabe cuándo. Un día va a llegar, ¿verdad? Pero mientras tanto hay que trabajar. Ya Dios dirá si viene o no viene. No es primordial. Lo primordial es que usted esté bien. Lo primordial es que el hermano que tiene necesidad sea apoyado en su necesidad. Lo primordial es que la hermana que tiene necesidad médica sea integrada y sea patrocinada por la iglesia. Lo importante es que cada uno de ustedes se establezca como casa, como familia. ¿Amén? ¿Ya le dolió menos el diezmo o le sigue doliendo? 5 diezmos, 5. El primero cubre su vida, tiene un sacerdote responsable. Segundo diezmo es una promesa, un voto. Tercer diezmo es el diezmo que es obligatorio, es del campo y cae en la iglesia para usos múltiples. Cuarto diezmo, el que usted le da a su familia en la peregrinación cada 3 años para salir a pasear. Quinto diezmo, el diezmo de los pobres. ¿Se da cuenta, hermano? Así que cuando le digan que el diezmo ya pasó de moda, pues usted me va a decir cuál de todos estos ya pasó de moda. O cuál de todos estos ya está, porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, pero solamente si te cae bien. ¿No, verdad? A tu prójimo. ¿Y a poco no le gusta a usted comer 3 veces al día? A ver, dígame amén. ¿A poco no le gusta a usted vestir diferente? No oigo nada.
Me estoy quedando sordo, yo creo, ¿eh? ¿Sí? ¿No le gusta tener su casita donde no se filtre el agua? A ver. Entonces se da cuenta usted que no es solamente echar a perder su dinero, es invertir su dinero en la obra de Dios. Y sabe, cuando usted lo hace bajo ese pensamiento, porque la fe se origina en el corazón. Hoy en la mañana estaba orando y estaba mirando las cosas de Dios y venía a mi mente el rey David. El rey David con sus múltiples errores, con su gran cantidad de errores, pero sabe cómo adoraba al Señor. Usted sabe cómo levantaba sus manos, usted sabe cómo le cantaba a Dios, usted sabe cómo se volcaba ante Dios. Y ese hombre conquistó el corazón de Dios. Y a veces venimos a adorar y estamos impávidos. A veces venimos a levantar nuestras manos, pero estamos pensando en que si el celular esté abierto o no. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esto fue gratis, hermano. Adore a Dios con todo su corazón. Adórelo, levante las manos, hágase ridículo para la persona que lo está viendo. Baile, grite, gire, baile y vuelva a danzar otra vez. Pero adore a Dios, hágase conocido por Dios. No sea uno de los tantos que vienen a la iglesia a pedirle a Dios, a ver qué me das ahora. Pero primero, antes de pedirle, ¿qué le va a ofrecer usted? ¿Qué le ofrece a Dios? ¿Cuál es su ofrenda? No me refiero a eso. ¿Cuál es su ofrenda? Si usted es la ofrenda, ¿qué le ofrece a Dios? ¿Una cara llena de amargura? ¿Una alegría? ¿Un baile? ¿Qué le ofrece a Dios? Gloria al Señor. Respire profundo y perdóneme. Respire profundo y sígame amando. Quiero presentarles a mi hermana Flavia Concuera. Ella es misionera para el África. Allá desde Marruecos hasta Sudáfrica. Todo el continente es de ella. Hermanita, compártenos. Estás libre. Gracias, hermana. ¿Alguien ha pisado este lugar? Aquí se vive diferente. Desde aquí se ve todo diferente. ¿Ok? Muchas gracias por la oportunidad que hoy me dan de compartir. Gracias al Señor. Y espero que el Señor abra nuestras vidas, como estuvo hablando a mi vida cuando estaba haciendo el tema. Entonces, los voy a invitar para que me acompañen a abrir sus Biblias. ¿Sí traen sus Biblias? Y si no trae sus Biblias y no tiene Biblia, yo vendo Biblias, nada, va a salir en la pantalla. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Juan 15 y vamos a leer 6 versículos, del versículo 5 al versículo 11. Ya está. Si no lo tiene, o si no tiene la Biblia, tiene escrita en la pared, ¿verdad? Lo que dice. Y a partir del versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, porque separados de mí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan ¿en dónde? Y arden, ¿ok? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así si guardáis mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo. Amén. Entonces, encontraba yo una planta, no sé si usted alcanza de allá a ver y alcanza a reconocer de qué era esta planta. De uva. Ok. Entonces, decidí arrancarle una rama. ¿Qué va a pasar con esta rama? ¿Por qué? Está verde, tiene retoños nuevos, ahí está, unas hojitas más pequeñas que las otras. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué se va a secar? Pero no todo al mismo tiempo y tan despacio tampoco, porque si no, no oigo nada. Porque la arranqué y la quité de la fuente de la vida. ¿Qué era lo que le daba vida a esta planta? Estar ligada, estar adherida, ¿a dónde? A la planta. Ahora solo es una rama y en poco tiempo, la arranqué como a las 10 más o menos, 10 de la planta y ahorita vea, ya está marchitando. Y entonces el Señor Jesús usa una parábola y dice, yo soy la vid verdadera, para poder explicarnos acerca de Él, de su persona, y mi Padre es el labrador. Él es el que se encarga de podar la planta. Cuando la planta no crece, ¿qué se tiene que hacer? Hay que podarla para que siga creciendo. Cuando no da fruto una rama, ¿qué se hace? Se le corta esa rama. ¿Para qué? Para que la rama que viene en camino empiece a dar fruto. Y entonces el Señor Jesús, a través de esta parábola, les quiere decir a los demás, permanezcan. ¿En quién o en qué? ¿Solo es permanecer y solo se trata de eso? Hay muchas explicaciones en la parte de permanecer. Entonces, la dependencia del Señor Jesús de alguna manera nos va a llevar a nosotros a someternos. ¿A poco creen que esta hoja cuando estaba ligada a esa planta se gobernaba sola? Pertenecía a algo más grande y tenía en consecuencia que actuar como esa planta. Si esa planta está débil, la hoja también iba a estar débil. Si la planta se enfermaba y le cae plaga, ¿qué le pasa? También se ahoga, se muere y algo pasa con esta. En el caso del Señor Jesús nos dice a nosotros que para poder tener vida, para poder dar fruto, necesitamos permanecer en Él. ¿Y qué implica permanecer en Dios? Implica dependencia de Dios. ¿Alguna vez se ha sentido dependiente de alguien? ¿A poco cree que nacemos todos autosuficientes? Los niños, los bebés, dependen de quién? De la mamá. ¿Y la mamá de quién depende cuando está maternando? ¿A poco cría sola? Algunas sí, ¿verdad? Pero depende también de toda una comunidad, porque es el tiempo de mayor vulnerabilidad. Y muchas veces necesitamos estar vulnerables para decir, Señor, dependo de ti. Muchas veces necesitamos de la fragilidad para decir, dependo de ti. Y vamos a ver, a continuación, vamos a hacer un paseo por la Biblia y vamos a analizar también la historia de algunas personas que se encuentran en la Biblia que tuvieron que ejercitar esta dependencia de parte de Dios. Que un día le dijeron al Señor sí y empezaron a caminar con Dios y dieron fruto porque el que permanece en Él da fruto. ¿Qué clase de frutos estamos dando? Cuando uno depende de Dios se nota, pero también cuando uno no depende de Dios se nota y se nota más. Dice el Señor, separados de mí, ¿qué es nada? Pues nada, nada podemos hacer. Lo que se separa de Él no da fruto. Si no estamos dando fruto, esa parte se tiene que cortar, se tiene que podar. Pero si permanecen en mí, y cuando dice permanecen en mí, dice en mis palabras. Dice permanecen en los mandamientos que yo les he dado. Guardan mis mandamientos. Y todo lo que ustedes pidan,
Dice, ¿les será? ¿Les qué? ¿Aquí no piden nada? ¿O no han recibido nada? Si no ha recibido es porque usted no ha pedido. Pero dice, todo lo que pidan les será dado. Y entonces dice, y en esto hay gozo, pero también hay contentamiento. ¿Sí? Personas que caminaron con Dios. Desde el principio, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay personas que caminaron con Dios. Y nos describen cómo era esa dependencia. Imagínese un día, un hombre recibe una palabra en su ser y le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Yo te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. ¿A quién le dijo Dios eso en la historia? Ay, mira, así leen la Biblia, gracias Señor. Entonces, se lo dijo a Abraham, y Abraham escucha solo una voz, viviendo en Ur de los Caldeos, escucha una voz en medio de un pueblo idólatra, y dice, esta tiene que ser la voz de Dios. No sé cuántas veces la escuchó, pero la obedeció. Y salió de su tierra, pero no de su parentela. Si usted leyó la historia y hizo como breves pausas, se va a dar cuenta que salió con su padre, salió con sus hermanos, salió con un sobrino. Y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tus parientes. Es como cuando uno se casa, ¿verdad? El casado dice, el hombre dejará a su padre y a su... o sea, tiene que dejar a sus parientes. Y se va a unir, ¿a quién? En el cuarto de arriba, ¿verdad? No, en el pedazo de terreno que está a un lado. Dice, los dejará y los dos serán una sola carne. Y en el caso de Abraham les dice, deja toda tu comunidad y sal porque yo te voy a llevar a una tierra. Yo te voy a dar una porción de tierra. Y le hace una promesa y le dice, y en ti serán benditas todas las naciones. Y ese es el fruto que tenemos ahora de un hombre que un día oyó la voz de Dios, decidió someterse a esa voz, obedecerle, caminar con Dios, depender prácticamente de Dios, para que Dios cumpliera su propósito a través de él. Pero para eso necesitó ser perseverante. En el camino se murió su padre, se murieron sus hermanos y solo se quedó con un sobrino, pero no se soltaban. ¿Verdad? Pero pasó algo, Dios lo prosperó para que pudiera obedecer la voluntad de Dios. Lo prospera y entonces se separan y Dios vuelve a hablar. ¿Cuántos años pasaron? No me acuerdo. Pero pasaron años y Dios le vuelve a hablar. Imagínense que en aquel tiempo Abraham no tenía una Biblia como usted y como yo. No tenía un mapa, solo tenía que esperar la siguiente indicación de Dios para seguir caminando y seguir dando pasos. En ese tiempo Abraham no dejó de trabajar, en ese tiempo no dejó de comer, en ese tiempo no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Seguía tomando decisiones. Y Dios en el camino le hizo una promesa. Abraham se preguntaba, ¿será que uno de mis esclavos va a heredar toda mi tierra y todo lo que yo he hecho y el trabajo y todo lo que... Y Dios le promete un hijo. ¿En el camino Abraham pudo haber dudado? Pudieron haber pasado muchas cosas y pasaron muchas cosas. Su esposa Sara le dice, mira, fíjate que tenemos una esclava, ¿por qué no tienes un hijo con ella? Y el hijo de ella y todo ya va a ser nuestro hijo. Pero la esclava se lo tomó para ella y dijo, este es mío. Así no estaba escrito, así Dios no había dictado. Dios le dijo que le iba a dar un hijo con su esposa. ¿En el camino cometió equivocaciones? Sí. ¿Y por eso Dios lo dejó y se apartó? Dios se glorificó en la vida de Abraham y le dijo, de este hijo que tú hiciste también voy a hacer una gran nación. Pero no es él, es con tu esposa. Y Abraham siguió esperando y se tomó de ahí, de su palabra, porque el Señor dice, el que permanece en mis palabras y guarda mis mandamientos, este irá y dará mucho fruto. Y pasaron muchos años y Abraham ya casi era de 100 años. En el Nuevo Testamento Pablo ya dice, era ya casi como muerto cuando tuvo a su hijo, cuando tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Dios le cumplió? Sí le cumplió,
porque Dios es fiel, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero tuvo que haber un hombre que se parara ahí y que fuera obediente, que permaneciera, que decidiera caminar con Dios y hacer la voluntad de Dios. Él fue uno de otros hombres que caminaron con Dios. David es otro de los que caminan con Dios. Y en ese proceso David en cada cosa consultaba. Usted si lee el libro de Samuel, los dos libros de Samuel, los libros de Reyes, se va a dar cuenta que David para todo consultaba a Dios. ¿Iré y los perseguiré?, preguntaba David. ¿Los alcanzaré? Vienen aquí a buscarme, ¿me encontrarán? ¿Estos hombres me entregarán? Sí, te van a entregar. Entonces no voy a esperar a que me entreguen, agarro mis cosas y me voy. Pero era un hombre que constantemente tenía esa comunión con Dios y consultaba a Dios para las decisiones que él tenía que tomar. ¿Qué es permanecer? Esperar en la voluntad de Dios, pero también buscar la presencia de Dios y buscar la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Y si Dios no le habla, ¿es porque Dios se quedó mudo o porque yo me quedé sordo? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí cerca de Dios? Y si no me siento cerca de Dios en este momento es porque Dios se alejó o yo me alejé. Dios siempre está en el mismo lugar, siempre está sentado en su trono, siempre está gobernando y todos los días Dios está hablando. Si no lo escuchamos un día es porque en ese momento no hemos prestado atención a lo que Dios está diciendo. Porque si dice que lo que nos sostiene en la vida no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. No escuché lo que tenía Dios para decirme, pero Dios sigue hablando. El Señor está vivo y todos los días está hablando a su pueblo y todos los días nos está mirando y todos los días está trabajando, porque Dios no se cansa. Entonces, David fue otro de los hombres que buscó hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A algunos hombres les ha dolido hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba en el huerto, ahí en Getsemaní, y le dolía el proceso por el cual iba a pasar. Les dijo a los discípulos, ayúdenme a orar. ¿Ha escuchado esa frase o alguna vez la ha usado? Oren por mí. Oremos, oren por ustedes para que no entren en tentación, les dice. No se pudieron mantener ni una hora, después regresa y no estaban orando, estaban durmiendo. Y el Señor Jesús regresa y estaba en angustia, así lo describe la Biblia. Y tuvo que venir un ángel, ¿para qué? Para fortalecerlo. Y el Señor Jesús se sentía agonizar. Y al final de toda esa oración, el Señor le dice, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía, porque Él sabía todo el padecimiento al que Él tenía que ser sometido. A veces vamos por un camino y el Señor nos jala de allá y nos está marcando otra ruta. ¿Nos va a doler desprendernos de eso? Probablemente sí. Y vamos a tener que luchar con nuestra carne, con nuestra voluntad y con todo. ¿Por qué? Porque nos tendríamos nosotros que someter a la voluntad de ¿quién? Usted puede hacer lo que se le dé su regalada gana, pero el Señor dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Ustedes van a morir. Porque eso es lo que le pasa a esta hoja. Bueno, esta hoja de por sí ya va a morir, pero si yo la desprendo, muere más rápido. Ya no tiene nada que la sustente, ni el poquito de savia que quedaba aquí. Y si nosotros nos separamos del Señor, ese es nuestro destino. Por eso dice, será cortada y será echada al fuego. No permaneció vida, no dio fruto. ¿Cuál fue el fruto de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Dios le promete una descendencia y a través de esa descendencia viene el Señor Jesucristo, que ahora es nuestro Salvador. Miramos al Señor Jesucristo y son benditas todo el mundo, todos los términos de la tierra. Todo aquel que creyera en el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero tuvo que haber un hombre que obedeciera.
David se sometió a la voluntad de Dios, sí, y Dios le dije, estableceré tu reino. Y estamos esperando que el reino de David, que el reino del Señor Jesucristo sea establecido. Porque de esa descendencia y del linaje de David viene el Señor Jesucristo. Dios hizo pacto con David, sí, pero David se atrevió a caminar con Dios y a someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el fruto del Señor Jesús? De someterse a la voluntad de Dios. Ahora podemos dar testimonio y podemos decir, el Señor Jesús me salvó y me dio vida y me dio en abundancia. Y solo te trajo para salvarte, te trajo también para restaurarte. Te trajo para darte vida. Te trajo para que vivas una vida diferente, pero no nada más es todo para ti. También te trajo para que de gracia dé eso que tú has recibido. ¿Qué te ha dado el Señor? Todos estos hombres tuvieron un proceso de conocimiento de Dios. Moisés también fue otro hombre que caminó de la mano de Dios. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Tuvo un propósito cuando Dios lo llamó. Tuvo un propósito cuando él ni siquiera sabía que Dios lo iba a llamar. Nació, pero Dios ya había puesto los ojos en Moisés. Estaba escrito que en ese tiempo tenía que nacer alguien y el faraón mandó a matar a los niños que nacieran. Que las parteras de Egipto le quitaran la vida. Pero con eso no ahogó el propósito de Dios. Había un niño ahí reservado. Moisés no sabía que Dios lo iba a llamar para ese entonces. No tenía conciencia de nada ni de lo que estaba pasando. Se crió entre su pueblo, aprendió la lengua hebrea, aprendió la lengua egipcia, hablaba 2 idiomas. Y después lo tenemos enfrente de Dios cuando Dios lo estaba llamando. Somos hombres simples, tenía miedo cuando Dios lo llamó. Soy tartamudo, no puedo hablar, 2 idiomas hablaba. Y él se sentía que no podía. Y ese pueblo me va a obedecer. ¿Qué tal que ellos no creen en mí? El pueblo de Israel. Y tenía razón. Porque antes uno de ellos le había dicho, ¿quién te puso a ti por juez? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y salió huyendo. Porque después Faraón lo quería asesinar. Y después Dios le dice, vete y ahora anúnciales que tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y si Faraón no me cree, la última vez que salí de ese lugar, el faraón me quería matar y ahora tú quieres que yo regrese, ¿quieres que me mate? Se preguntaba Moisés, ¿usted qué le hubiera hecho a Dios? ¿A poco era tan fácil? Y entonces Dios le manifestó su poder y le dijo, ¿no me crees? Tira tu vara. Y la vara se convirtió en una, ya lo leyeron, en una serpiente y él huía de la serpiente. Y después le dijo, ahora extiende tu mano y tómala. ¿No me crees todavía? Mete tu mano adentro de ese coso. Entonces dice, métela, y cuando la sacó, era blanca, era una mano blanca, como la nieve, era leprosa. Y le dice, si ellos ven todas estas señales y no te creen, entonces ya vemos. Hizo esas señales y dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y ahí empezó la batalla de Moisés. Dios le puso un profeta porque él se sentía mudo. Sí, le puso a Aarón, él va a hablar por ti. Ya no tiene pretexto, sígueme, camina conmigo, yo te voy a enseñar. Moisés vio la gloria de Dios porque se atrevió a obedecerle a Dios y se atrevió a caminar con Dios. ¿Tú has visto la gloria de Dios? ¿Has visto el poder de Dios? ¿Qué has visto de Dios en tu vida? Dios tuvo un proceso con cada uno de ellos de manera particular y pasó tiempo en darse a conocer a ellos. Ha pasado tiempo y Dios se te ha dado a conocer y se te ha revelado también a ti. Decíamos, Abraham solo escuchó una voz y se dejó guiar por esa voz, pero fue todo un proceso de larga espera y tuvo que esperar la promesa de Dios. David también esperó, pasó mucho tiempo en lo que él fue ungido por rey hasta que él fue llamado rey, pero todo ese periodo Dios estuvo hablando al corazón de David y lo estuvo preparando para que ocupara ese lugar. Y él guardó su corazón para no contaminarse porque siempre tenía enemigos donde sea. No porque él se los buscara, porque hacía lo recto, guardaba los mandamientos del Señor. Y así como guardó los mandamientos del Señor, el Señor lo guardó de Saúl. ¿Lo guardó o no lo guardó? ¿Sí? Sí, porque Dios es fiel. Y aun cuando él se equivocó,
a pesar de nuestros errores, Dios se puede seguir glorificando en nuestras vidas. Porque Dios no se aleja, sigue estando ahí. ¿Se alejó David? Sí. Y después volvió su corazón al Señor en arrepentimiento. Y el Señor, que es grande en misericordia, lo perdonó. A nosotros también está dispuesto a perdonarnos si nos hemos apartado, si hemos decidido agarrar otro camino, si hemos decidido ir contracorriente de lo que es su voluntad, si hemos decidido soltarlo, Él no desiste de usted. Pudo haber estado alejado por un tiempo, pero el Señor lo volvió a llamar y lo trajo a este lugar. ¿Qué necesitamos entonces para caminar con Dios? Escuchar su voz, escuchar su palabra, someterse a su palabra, porque todos los días Él nos habla y está dispuesto a guiarnos. Y de esa manera podemos permanecer, buscarlo en comunión, consultarlo, preguntarle, tomarlo en cuenta, porque podemos confiar también en nuestra autosuficiencia. A David le pasó un día que estando ahí, sin tener nada que hacer, dijo, hagamos un censo. Sus siervos incluso le dijeron, no hagas eso, Dios te ha dado más y te añada más gente a tus soldados, pero no andes censando a la gente. Y David dijo, pues no tengo nada que hacer, vayan y cénsenla. ¿Tuvo sentencia por eso? Sí, Dios lo disciplinó. No es por ti, no es por tu fuerza, no es por el tamaño del pueblo que vas a ganar las batallas. Es por mi poder y por lo que yo te doy. No es con espada, y él un día lo había confesado, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. Y así él lo había dicho, y ahora estaba censando al pueblo, se le había olvidado, pero si se te olvidan las cosas, Dios te la va a recordar. A David parece que se le olvidó. ¿La misericordia de Dios se apartó de él? No, pero le trajo disciplina. ¿Y podemos culpar a Dios porque nos discipline? No tiene que disciplinar. ¿A quién le gusta ser disciplinado? Duele, ¿verdad? Pero es necesaria. Muchas veces va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque ustedes son muy amados. ¿Desde cuándo escuchó que Dios le amaba? Pero como iglesia son una iglesia muy amada por el Señor. Dios ha puesto sus ojos en usted y ha puesto este lugar para que usted venga, se repare, se restaure, empiece y tenga un nuevo comienzo con el Señor. Porque Dios no ha terminado con su vida. No ha terminado con el camino que a usted le toca recorrer. Hace falta que usted siga caminando de la mano de Dios, que usted se someta a Dios y hace falta mucho por lo que usted tiene que transitar. Dios le ha dado promesas. Dios le ha dado promesas y está dispuesto a cumplirlas porque Él es fiel. Pero para eso usted necesita permanecer en Él, permanecer en esa palabra o en esas palabras que Él le dio y seguir caminando. Seguir obedeciendo sus mandamientos. Tener que enfrentar y que luchar contra la corriente de este mundo, no contra la voluntad de Dios. ¿Le va a doler tomar decisiones? Sí. Porque no todas son agradables, pero el fruto de la aflicción por haber tomado esa decisión, al final va a rendir no solo para usted, sino para testimonio de más personas. Porque así es Dios, así se da a conocer. Cuando llamó a Moisés le dijo, ahora me engrandeceré y a través de lo que yo voy a hacer en ese pueblo, todas las naciones me van a conocer. Y cuando el pueblo de Israel se iba acercando a la tierra, ¿verdad?, prometida, muchas naciones decían, vimos lo que le hizo a los egipcios y ahora ellos tenían miedo. Vimos lo que hizo a otras naciones en el camino y ellos se llenaron de temor. La gente va a ver lo que Dios está haciendo con tu vida y va a retroceder en eso que tiene pensado hacerte. Si tú te sometes a la voluntad de Dios. Porque permanecer en Él es aceptar también su gobierno. ¿Lo llamamos Señor? ¿A quién se le llama Señor? Al que manda. ¿Lo llamamos Rey? ¿Quién es el Rey? El que gobierna. Si tú lo llamas Señor y no estás dispuesto a someterte a su voluntad, entonces no es tu Señor. Hubo gente
que se separó y que fue cortada. Y también tenemos esos ejemplos en la Biblia porque esos están escritos para que nosotros no sigamos ese camino, sino que sigamos por el camino correcto. ¿Ustedes recuerdan la historia de Saúl? Saúl no reconocía a Dios como su Dios y muchas veces usted lo va a ver cuando lea su Biblia, decirle a Samuel, porque con Samuel hablaba y decía, el Señor tu Dios, no dice el Señor nuestro Dios. Hace esa diferencia y le dice, el Señor tu Dios. ¿Y qué hacía Saúl? Se gobernaba solo, no sabía, no conocía a Dios, tomaba sus decisiones, unas decisiones que iban a afectar a todo un pueblo. Samuel, ¿será que viene o que no viene? Ya se le hizo tarde, no ha llegado. No, mejor yo ofrezco el sacrificio. No le tocaba a los reyes ofrecer sacrificio. No era ese el orden que Dios había establecido. Era un mandamiento que Dios había establecido y le tocaba a Samuel, pero no lo esperó, se apuró, tuvo miedo en contra de sus enemigos. Su corazón, en lugar de agradar a Dios, quería agradar a otros hombres. Quería andar quedando bien con la gente y hacía lo que otros le decían y no se sometía a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con el reinado de Saúl? Fue cortado, pero fue cortado no nada más él, sino que Dios le dice, ya no reinarás tú, pero tampoco tu descendencia. Y el día que se murió Saúl, también se murió Jonathan y se murieron los hijos de Saúl. Y entonces quedó uno que se llamaba Isboset y tampoco fue rey. Quedó uno que se llamaba Mefibosei y era cojo y tampoco él fue rey. Se terminó la dinastía de Saúl y fue arrancada. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Y Dios dijo, me levantaré un hombre conforme a mi corazón. Y ahí fue donde Dios se levantó ¿a quién? A David, ¿verdad? Ah, qué diferencia. ¿Será que eso es común que pase en el corazón de los hombres? ¿Es esperado que eso pase? Sí. El Señor Jesús nos dice, en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Sí se sabe ese versículo, el amor de muchos se enfriará. Y se pregunta, ¿será que cuando yo regrese, hallaré? ¿Hallaré qué? ¿Hallaré fe en la tierra? ¿Habrá gente que permanece en mi palabra? ¿Habrá gente que me sigue creyendo? ¿Habrá gente que está cimentada en mí, que soy la roca? ¿Hallaré fe en esta tierra? ¿Seguirás creyendo cuando Jesús venga? ¿Seguirás adorando? No, yo ya me voy, ya no voy a venir a esta iglesia porque el Señor no me ha concedido el milagro que yo le estoy pidiendo. ¿Estás buscando al Señor de los milagros o estás buscando un milagro? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por el poder que te da? Es que el Señor me dijo que, no, yo quiero un hijo, y el Señor no me lo ha dado. Si el Señor no te lo da, ¿seguirás alabándole? ¿Lo seguirás bendiciendo? ¿Por qué lo estás buscando? ¿Por lo que Él es o por lo que Él te puede dar? Hace un momento decía que cada uno de estos hombres tuvo su proceso para conocer a Dios y para diferenciar cuál era la voz de Dios y qué no era la voz de Dios. Y en este conocerlo, ¿vieron? Maravillas. Escucharon su voz, vieron señales, vieron la protección de Dios. ¿Cómo se te ha revelado a ti el Señor? Hace un momento entonábamos el canto que decía, a ti me rindo, ¿verdad? Y el pastor decía, puede que usted esté aquí, pero no sé dónde anda su corazón. Y también el canto decía, te quiero conocer. Y Dios está dispuesto a dejarse conocer. Y se ha manifestado su vida, no solo a través de la palabra, sino también con señales y con prodigios. Porque el Señor así es así. Y Pablo decía, no solo venimos con palabras, sino también con, hermano, por favor, ¿con qué? Usted que se la sabe. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Lo escucharon ahí atrás? ¿No? ¿Pero han leído ese pasaje? Sí, ya tiene la respuesta. El que no escuchó que me diga, ¿con qué?
con poder, no tenga miedo. No solo venimos con palabras, sino también venimos con poder, con la manifestación del reino. No solo traemos palabras huecas, el Señor se sigue manifestando en estos tiempos, se sigue revelando, usted sigue teniendo sueños, le sigue dando promesas, Dios le sigue hablando, sigue leyendo la Biblia, el Señor quebranta su corazón, el Señor sigue transformando. ¿Quién nos cambia? ¿Quién nos transforma? El Señor. En la medida en que nosotros nos dejamos cambiar, ¿quién nos restaura? ¿Quién es nuestro sanador? El Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen, dice su palabra. Por cuanto yo voy al Padre, ustedes harán cosas mayores a las que yo estoy haciendo. Ya está haciendo cosas mayores. El Señor no le ha dado el manto de Elías, le ha dotado de su autoridad. ¿Por qué me ven así? ¿Qué no se la creen? Respiren. Están todos tensos. El Señor está con nosotros, relájese, no es para que se tense. No lo estoy regañando tampoco. No, Dios me guarde. Pero si el Señor está hablando a su corazón, obedezca. Porque los días no son fáciles y los que vienen tampoco serán más sencillos. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Desde cuándo? Desde los días de Noé. ¿Y solo quién? Si ha leído bien la versión, ¿qué versión tiene? Los valientes dijeron, ¿sí? Los violentos. Porque cuando las cosas se ponen más violentas allá, usted se tiene que poner más violenta. Venía una hermana y dice que se sube un asaltante al camión donde ella venía. Y le dice, órale, saca todo lo que traes. Así todo, ya te la sabes. Y todas esas palabras que ellos dicen. Y andaba con una navaja, con un cuchillo. Y entonces ella se para, dice, yo no me iba a intimidar, porque yo sabía lo que tenía. Si usted no se sienta con la autoridad, ni haga nada, mejor déle eso. Pero si usted toma la autoridad y se acuerda que Dios está con usted, ella nada más se levantó y le dice, el Señor te reprenda. Y el tipo se quedó todo paralizado. Y no supo qué hacer. Y se quedó ahí todo detenido. Y mejor se bajó, como que se le fue el sentido de la cabeza. A un pastor lo visitó un tipo que decían que lo quería matar y andaba armado. Y entonces va y llega a su casa y le dice, estoy preguntando por fulano de tal. Y entonces el pastor sale y dice, como que quiere ese hombre, se me hace sospechoso. Y le dice, yo soy. Cuando le dijo yo soy, el hombre que lo estaba buscando empezó a dar vueltas y solo repetía, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, como si estuviera turbado. Estas cosas a usted le pueden parecer increíbles, pero usted no sabe cuándo va a necesitar esto. Apréndaselo bien. El Señor está con usted. Y el Señor está dispuesto a pelear las batallas de usted. Los días son difíciles. Dios está con su pueblo y promete estar con su pueblo. Pero ¿cuál va a ser su compromiso? Si el Señor dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi voluntad, sométase a la voluntad de Dios, permanezca en su palabra, apréndase la palabra. Tome autoridad en la palabra, porque eso es lo que nos va a rescatar de los días venideros. Usted puede tomar la posición de Moisés de seguir al Señor, a pesar de todas las críticas que tenía ahí del pueblo. ¿Cuántas veces a Moisés lo querían apedrear? Lo querían eliminar. Y el Señor, mire, mandaba una nube, lo cubría. Si se levantaban críticas, mire, hasta sus dos hermanos lo criticaron. ¿No pasó así con Aarón y con María? Y el Señor que dijo, yo escuché lo que dijeron de Moisés. Y no se metió en su conversación, los dejó que hablaran. Y les mandó una lepra. ¿No? ¿Sí se acuerda? Y al poquito tiempo se murió María. Y al poquito tiempo se murió Aarón. ¿No? El Señor está dispuesto a defender nuestra causa. Tampoco ando orando para que el Señor, ¿para qué lo tienes aquí sufriendo? Llévatelo. No, ore para que el Señor lo salve. ¿Cuántas veces no quisieron apedrear a David? ¿Usted se acuerda? El pueblo estaba tan dolido porque se habían llevado en esa batalla a sus mujeres, sus cosas, sus hijos, que hablaban de la amargura que sentían en el corazón de apedrear a David. Dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Si le hacen algo, no llore, fortalézcase en el Señor, o llórele al Señor, ahí laméntese.
Yo a veces digo, ay, qué bonitos son los salvos. Cuando David ora y le dice, Señor, manda lejos a mi enemigo, destrúyelos. Y yo, ay, David, por favor. Y el Señor lo guardó de todos sus enemigos. No murió asesinado. Toda la vida tuvo persecución, hasta por su hijo. Y el Señor siguió preservándole la vida. ¿Por qué? Porque David eligió en su corazón seguir de la mano de Dios. En este mundo usted tendrá aflicciones. Eso es de ley. Pero confiar, yo he vencido. ¿Cómo dice ese texto? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. El mundo ya está vencido. Si usted le tiene miedo al diablo, le tengo una noticia, el diablo ya está vencido. ¿Sí? Concéntrese en Jesús, en la persona de Jesús, y permanezca en Él, permanezca en su verdad, porque eso es lo único que el Señor está esperando de nosotros, que nos sometamos a Él. Si usted necesita podar alguna rama o podar cosas de su vida, pódelas. Pero usted necesita llevar el fruto. Y a veces tenemos que podar como Moisés, el miedo, el temor, la inseguridad. Está bien si se siente débil. Ninguno de esos hombres alguna vez se sintió fuerte, porque sabían que su fortaleza venía de Dios. El día que se sienta usted suficientemente fuerte para caminar sin Dios, preocúpese. Cuando le digan, ay, es que eres bien insegura, gloria a Dios, mi fuerza no viene de lo que yo he podido hacer. ¿De dónde viene? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es por lo que yo pueda hacer, no es por tus conocimientos, no es por tu profesión. No te creas, no te creas nada. Porque eso no nos da la fuerza. Puedes tener una bonita profesión, pero si no se te abre, Dios no te abre la puerta de ese trabajo, no lo vas a tener. Puedes tener palancas. He tenido buenos trabajos y me he parado en instituciones muy buenas. Pero ni una vez he entrado con palancas. No con palancas de acá. Le digo, Señor, tú eres mi palanca. Y si es tu voluntad, tú vas a abrir la puerta. Y cuando Dios quiere, la abre. Y a veces la cierra, pero acá ya tiene otra puerta abierta. Ahorita no lo ves porque está sumergida aquí. Pero en un futuro vas a ver cómo Dios te fue abriendo puertas. Si has caminado con Dios todo este tiempo, te vas a dar cuenta que Dios es fiel. Y si las cosas no te han salido, no es porque Dios no haya querido prosperar tu vida. Ha sido porque tú solita te has metido el pie. Porque el Señor te quiere bendecir. Pero también te quiere procesar. Y ahí todos gritamos, amén. ¿No? Te quiere prosperar. Te quiere procesar. No más queremos la prosperidad, pero sin el proceso. Ay, aleluya, Señor, ayúdanos. El Señor quiere darnos todo. No quiere extender sus brazos. Estaba acá y cuando estaba orando por la iglesia, el Señor dice, esta es una iglesia muy amada. Y yo los he atraído de lugares lejanos para restaurarlos. Para darles un nuevo comienzo. Para que avancen tomados de la mano, pero tienen que permanecer. Las situaciones allá afuera no son fáciles y no van a ser fáciles. Pero puedes caminar sola o puedes caminar de la mano de Dios. Ya has caminado suficiente. Aguantando ese dolor. Aguantando. No necesitas aguantar nada. Necesitas entregar eso y rendirlo al Señor. Necesitas someterte y descubrir qué es lo que quiere Dios que tú hagas. Necesitas ser intencional en eso que estás haciendo y dejar que Dios te guíe. Porque hasta ahorita no has tenido un ejemplo para tomar y hacerlo diferente. Pero el Señor quiere ser tu ejemplo y quiere ser el que te guíe. Antes de Abraham no había tenido un ejemplo de fe en su familia, pero se decidió a caminar con el Señor y hacerlo diferente a lo que lo estaban haciendo allá. Pero cuando nació Isaac, Abraham ya había sido procesado para transmitirle su fe a su hijo. Cuando nació Jacob, Isaac había sido procesado y le transmitió lo que pudo a Jacob.
Y a Jacob, cuando invocaba el nombre del Señor, decía, el Dios de mis padres, de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac. Y después el pueblo de Israel, cuando invocaba el nombre del Señor, decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque había generaciones que habían marcado la pauta para caminar de la manera en la que Dios les había trazado. Y tal vez tú eres el Abraham en tu familia, pero el Señor te quiere enseñar un nuevo comienzo para que lo hagas diferente. Tal vez él es el Isaac y te transmitieron solamente lo de Abraham. El Señor quiere seguir guiando tus pasos, pero también si eres Jacob, en ti se multiplican tus generaciones y el Señor quiere que sigas guiando a tus generaciones por su camino. Permanece en la verdad, permanece en Jesús. Y si lo que te preocupa es tu descendencia, entrégasela al Señor, que Él se encargará de hacer conforme a su propósito. Pero para eso tienes que permanecer tú. Alguien tiene que levantarse y pelear la batalla. David se tuvo que levantar y pelear la batalla de sus hijos, porque cuando Salomón se levantó, dice que su reino estaría en paz, porque su padre ya había peleado con los enemigos que estaban alrededor y había ganado las batallas que a él le tocaba pelear. Y por eso le pudo construir casa al Señor. Pero en este tiempo tú tienes que pelear la batalla por tu casa, por tu familia, para que tu familia permanezca. Porque Dios es Dios de familia y es Dios de generaciones. Y en este tiempo donde los tiempos no son tan sencillos, nunca han sido sencillos, porque en este mundo siempre tendremos aflicciones, necesitas levantarte, doblar rodillas y depender de Dios y bajar la voluntad de Dios a tus oídos para que sepas cómo actuar, cómo ser ejemplo, cómo ser luz y sal en ese lugar donde Dios te puso para que tú también puedas dar fruto y que tu sufrimiento no sea en vano, porque hay un sufrimiento que es inútil, pero si tú rindes tu sufrimiento delante de Dios, ahí es donde da fruto y prospera. Y verá el fruto de su aflicción, dice la Biblia. Que todo lo que has vivido no sea en vano, sino que te lleve todavía más a otro nivel de conciencia donde tú conozcas más a Dios. Porque Dios se quiere revelar a través de las pruebas. Se utilizó al pueblo de Egipto cuando estaba Moisés, dijo, es para darme a conocer. A los egipcios sí, pero también a las naciones que están a tu alrededor con las que tú vas a pelear. Que todo eso que tú estás pasando te sirva para derrotar esos enemigos, pero también para conocer el nombre de Dios manifiesto sobre tu vida. ¿Cómo te entregas a alguien en dependencia si no confías en Él? Si tu esposo te dice, vamos a tener otro hijo, ya tienes 3, pero no tiene trabajo, ¿le darías otro hijo en esas condiciones? Pero no quiere sacar el bachillerato, porque nomás tiene secundaria. ¿Les alcanza para mantener un cuarto? ¿Se lo tendrías? Si no es protector en tu casa, si no está ahí como para ti, cuando tú lo necesitas, ¿estarías dispuesta a darle otro hijo? Uno no se entrega donde no confía. Y la entrega a Dios implica de confianza. Y somos muy selectivos para decir, no confío en la gente que hace esto. ¿En qué tipo de gente sí confías? En aquella que te guarda la información, que es confidencial, en la gente que te protege, en la gente que te ama, en la gente que cuando tú no estás te defiende, en la gente que da la cara por ti. Dios hace todas estas cosas. ¿Cuándo Dios te ha quedado mal? ¿Podrías confiar y depender completamente de Él? ¿Podrías permanecer ahí firme? ¿Quieres hacer un compromiso con Dios? Donde tú le puedas conocer. Porque si tú le dices, Dios, yo te quiero conocer, lo más probable es que Dios te responda y se te revele. Porque todo lo que tú le pidas, de acuerdo a su voluntad, te será hecho. Tenemos carta abierta. Porque Jesús está a la diestra del Padre y todos los días está intercediendo por ti. Y para esos que se creen solos, que vienen al templo solo, que su fe está solo, que nadie en el templo intercede por ustedes, quiero decirle que todos los días Jesucristo está intercediendo por ustedes, para que su hoja de ustedes no caiga y para que ustedes den fruto. Y hoy es un día de entrega y es un día de rendición.
Y es un día de pactos, y es un día de compromiso, de comprometerte a mantenerte fiel hasta que Cristo venga. Y que Dios vuelva a abrir tus oídos espirituales para que tú lo vuelvas a escuchar, si lo dejaste de escuchar. Que vuelva a abrir tus ojos espirituales para que tú lo vuelvas a ver. Que vuelva a abrir tu corazón, si tu corazón se ha endurecido. Porque si hay algo que nos impide conocer a Dios y depender de Él, es un corazón duro. Israel y Egipto, los dos vieron las plagas. Porque Israel fue testigo de lo que vivió Egipto. Israel vivió la persecución del faraón y vio cómo Dios le abrió el mar. Los egipcios creyeron, sí, porque los dejaron libres. Váyanse. Pero los israelitas seguían dudando en su corazón. Allá teníamos una comida segura, allá teníamos un horario para comer, allá comíamos puerros, melones, pepinos y nos lo daban de una. Y no confiaban en la provisión de Dios. Y probaron el pan del cielo y les cayó agua del cielo y bebieron el agua de la roca. Pero no conocieron a Dios. Vieron su poder y en cuanto tuvieron la oportunidad, se hicieron dioses y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Porque en su corazón, aunque habían visto señales y maravillas, su corazón seguía cerrado y no querían contemplar y no querían darle la gloria a aquel que pertenecía. ¿Puedes abrirle tu corazón? Porque Dios no se cansó de insistir, pero la gente no le aceptó. ¿Y qué pasó con ellos? Se quedaron en medio del desierto y Dios se guardó un remanente para hacerlo entrar en la tierra. Los que eran menores mayores de 40 años fueron enterrados en el desierto hasta que Dios levantó otra generación para poderla introducir a la tierra que fluye leche y miel. Que no pase eso contigo. Hoy es el día en el que puedes decirle al Señor tus debilidades y reconocer lo que tú eres, pero también reconocer el poder de Dios sobre ti. Porque Dios te quiere procesar. Y en ese proceso, cada vez que tú estés viviendo situaciones, te quiere más cerca de Él. Te quiere con oídos atentos, te quiere enseñar el camino, te quiere mostrar a Jesús de manera diferente a como lo conoces hasta hoy. Quiere hacer lo que dijo a través de tus manos. Quiere usar tus pies. Quiere cumplir sus promesas para con tu vida y para con tu familia. Aquellos hombres dijeron sí, pero también hubo hombres que dijeron no. Cada uno está en el lugar que eligió. Hoy te toca elegir a ti. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Quieren orar? ¿O así que quede? Respiren, pues, están todos tensos, así espantados. Les asusta que Dios los quiera usar. Les asusta que Dios quiera dar fruto con ustedes. Les asusta que Dios quiera caminar con ustedes. Dios camina con su pueblo. ¿Será que el pueblo quiere caminar con Dios? ¿Cuál fue la última promesa que Dios te entregó? ¿La viste llegar? ¿Estás dispuesto a seguirla esperando? Sigue orando sobre eso. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque tú amas a este pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste la vida por cada uno de ellos, porque tú te entregaste en amor. Señor, si ha pasado el tiempo y no se han sentido amados por ti y se han sentido lejos de ti, este es el tiempo en el que tú los puedes abrazar a través de tu Espíritu Santo. Señor, muéstrale cuánto los amas, abrázalos, Señor, abre sus ojos, abre sus oídos para que ellos nuevamente vuelvan a escucharte, vuelvan, Señor, a tener su corazón centrado en ti. Espíritu Santo, glorifícate en cada una de sus vidas. Glorifícate en cada una de sus vidas. Haz eso que dijiste con cada uno. Cumple tus propósitos, cumple tu palabra en cada uno, Señor. Manifiéstate, revélate en medio de este pueblo. Ellos han visto tu gloria, han visto tu poder, han visto tu provisión, han contemplado tu sanidad.
Sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eres el mismo Dios que caminó con Abraham, el mismo Dios que caminó con David, con Moisés, con el pueblo de Israel en medio del desierto. Tú eres el que los pastoreó, pero también has sido el que ha caminado con nosotros, el que nos ha pastoreado. Aun cuando muchas veces, Señor, actuamos de manera contraria a tu camino y a tu propósito, tú sigues esperando, Dios, que nuestro corazón se rinda ante ti. Hoy nos rendimos ante ti, Espíritu Santo, y te decimos, vuélvenos a hablar, vuelve a mostrar esos sueños que tú mostrabas al principio donde nos hablabas. Vuelve, Señor, a expresarnos con tu voz audible, así como tú hablabas en un principio a nuestro corazón. Habla el día de hoy, Señor Jesús. Vuélvenos a ti, que hoy nosotros nos volvemos para caminar contigo. Espíritu de Dios, desciende. Desciende en medio de la congregación donde están dispuestos a buscar tu voluntad, a permanecer en tu palabra. Señor, tal vez no queden fuerza porque nos hemos desgastado en cosas inútiles en el camino, porque nuestra alma está tal vez seca, porque te hemos dejado de buscar, porque nos cansamos de esperar, porque han pasado años después de que tú diste esa palabra y no se nos ha cumplido, porque tal vez nos mintieron y ni siquiera tú estabas hablando, pero nos aferramos a eso. Señor, haz conforme a tu propósito en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro caminar. Queremos caminar contigo, Espíritu de Dios. Queremos que tú hagas en nuestro corazón conforme a tu voluntad, porque muchas veces te llamamos Señor, te llamamos Dios, te llamamos Rey, sin tener la mínima intención de querernos someter a ti. Pero hoy nos aferramos a ti, Señor. No tenemos a quién ir, a quién acudir, a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo tú nos entiendes. Perdón porque hemos cargado con nuestro sufrimiento, porque pareciera que a veces te lo entregamos, pero después lo volvemos a tomar. Cuando tú estás dispuesto a sanar a los quebrantados de corazón, dice tu palabra. Cuando tú sufriste por nuestras enfermedades. Y a veces parece que creemos, pero también retrocedemos en nuestra fe. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para que podamos ver y podamos creer. Así como tú abriste los ojos del siervo de Eliseo cuando te dijo, abre sus ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Así abre hoy nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos contemplarte, Señor, para que podamos ver que tú estás en medio de tu pueblo, que tú caminas con tu pueblo, que tú eres el que hace descender el maná, el que todos los días, Señor, nos das agua de la roca. Queremos buscarte y ser intencionales en nuestra búsqueda contigo. Perdón por nuestra falta de disciplina, porque muchas veces tenemos la oportunidad de leer la Biblia y nos vamos y nos fugamos en otras cosas y perdemos el tiempo, porque en lugar de estar delante de ti, traerte nuestra aflicción a través de la oración, Señor, nos refugiamos en cosas que nos llenan, que nos sacian, como si fuéramos cisternas rotas, Señor. Perdónanos, perdona nuestra indiferencia, nuestra apatía, perdona nuestra fragilidad y vuélvenos, Señor, a hablar como tú lo hacías al principio. Regresemos a lo básico, ahí donde te encontramos, ahí donde tuviste un encuentro con nosotros. Ahí donde nos empezaste a hablar, donde nos dijiste que nos amabas, porque tu amor sigue vigente hasta el día de hoy, porque tú nos sigues amando como el primer día, Señor. Y aunque nosotros muchas veces volvemos a las antiguas tradiciones, tú nos sigues amando, porque no podemos hacer nada para que tú nos ames menos, Señor. Tú nos sigues amando, porque tú ya nos amaste a través de tu Hijo Jesucristo, en el que se completan todas las cosas.
Sácianos de ti, llénanos de ti, enamóranos más de ti, Señor. Ayúdanos. Pon la fe suficiente en nuestros corazones, la sabiduría, el discernimiento suficiente para que podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar, pero que las tomemos tomados de tu mano, Señor. Fortalécenos, fortalece a tu pueblo, Dios, y condúcenos a delicados pastos. Danos ese tiempo de refrigerio, porque ya nos cansamos también de caminar solos, confiando en nuestra autosuficiencia que no nos ha funcionado, dando frutos para la carne, cosechando enfermedades, porque no hemos sabido cómo someternos a ti, pero hoy aquí estamos como niños diciéndote queremos someternos. Ayúdanos a someternos a tu voluntad. Ayúdanos a buscarte, a volvernos con todo nuestro corazón. Sopla vida, Señor, sopla vida, una vida auténtica, genuina. Que cuando tú nos pidas cuenta, Señor, puedas decir algo diferente de lo que tú dijiste en Apocalipsis. Tiene nombre de que vive, pero estás muerta. Pero hoy, Señor, tú puedes hacer que estos huesos secos cobren vida nuevamente. Aviva nuestra fe. Aviva nuestra relación contigo, Señor Jesús. Avívanos, avívanos en ti, sánanos. Sánanos, Señor, sana nuestra mente, sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma. Señor, sánanos completamente, cada célula de nuestro ser que clame a ti, que podamos invocar el nombre de Jesús sobre toda enfermedad, que podamos invocar el nombre de Jesús sobre todo problema. Que nos podamos rendir, Señor, a ti y someter a ti, porque muchas veces hemos solo querido tu favor y cuando tú cumples, Señor, parece que nuestro corazón se apaga y tenemos que esperar a que surja una nueva situación donde somos acorralados para volver a buscarte, que en las buenas podamos glorificarte, que en las malas podamos exaltarte y confesarte como nuestro Dios, que en todo tiempo, Dios, nuestros labios te adoren. Ayúdanos, porque esto no solo depende de nosotros, también depende de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor. Vuélvenos a ti, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti y en tu voluntad. Que podamos estar, Señor, tan dependientes, tan necesitados, como el pámpano de la vid, como el bebé de su mamá. Que podamos invocar tu nombre sobre todas las cosas, en todo tiempo. En tus manos, Señor, está esta misión, esta iglesia, los líderes, los pastores. Guíalos, Señor, a todos hacia ti. Que cada día, Señor, podamos tener más revelación de ti, de tu voluntad y de tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor.